El zumbido de la cafetera italiana vibraba contra el mármol negro de la isla de cocina. Rita observaba el hilo de líquido oscuro caer lentamente dentro de la taza de porcelana blanca, con la mirada completamente vacía. Su cuerpo estaba allí, de pie en ese departamento inmenso y climatizado del piso 15, rodeada de electrodomésticos que costaban más que la casa entera de Elsa. Pero su mente flotaba a kilómetros de distancia. Era su segundo día de trabajo. 48 horas desde que había regresado del hospital público con el vientre vacío y los brazos colgando a los lados. No había derramado una sola lágrima desde que cerró la puerta de su casa en San Jerónimo esa mañana. Se había bañado con agua fría. Se había puesto el uniforme de invisibilidad que requieren las empleadas en los barrios ricos de Lima, jeans oscuros, zapatillas limpias, polo liso, cabello recogido tirante, y se había subido al bus dispuesta a convertirse en una máquina. Las máquinas no sienten. Las máquinas no recuerdan el olor a lejía de la sala de espera. Las máquinas no piensan en el sonido de la voz de Rocky cuando le juró, con los ojos inyectados en rabia, que iba a conseguir plata a como diera lugar. Rita, el grito agudo de Jimena rompió el hilo de sus pensamientos. Rita apagó la cafetera. Secó una gota invisible del mármol con un trapo impecable y caminó hacia la sala principal. Jimena estaba sentada en el suelo sobre una alfombra de pelo largo, rodeada de 3 aros de luz blanca que la iluminaban desde todos los ángulos. Llevaba el celular apoyado en un trípode y sostenía un frasco de crema hidratante cerca de su rostro con una sonrisa ensayada, perfecta, de comercial de televisión. Rita, pásame el papel toalla. Porfa. Se me derramó un poco de producto en la alfombra y si no lo limpio ahora va a quedar una mancha terrible. Y mi manager Serena me mata si arruino el fondo del video. Rita asintió en silencio. Caminó hacia la cocina. Tomó el rollo de papel y regresó para limpiar la alfombra blanca. Se agachó despacio, ignorando la punzada sorda que todavía le atravesaba la parte baja del abdomen. El doctor le había ordenado reposo absoluto. Ella le estaba respondiendo al dolor con movimiento continuo. Frotó la alfombra hasta que la mancha desapareció, sin levantar la vista. «Oye, te pasaste», dijo Jimena, revisando la pantalla de su celular para asegurarse de que el encuadre seguía perfecto. «Quedó impecable. Me salvaste la vida. Ojalá Macarena tuviera tu energía hoy. Pero bueno, dadas las circunstancias, no se le puede pedir mucho». Rita se puso de pie, sosteniendo el papel manchado. «¿Necesita algo más, señorita Jimena?» «Sí. Sírvele ese café a Macarena y llévaselo a su cuarto con un par de tostadas. Lleva encerrada desde que llegó de la calle ayer en la noche. No ha querido hablar con nadie, ni siquiera con Alejandro. ¡Ay!». Hablando del rey de Roma, la puerta de la habitación de huéspedes se abrió con un crujido suave. Alejandro Osores salió al pasillo. El arquitecto, que siempre llevaba el cabello perfectamente peinado y la ropa impecable en San Jerónimo, parecía un fantasma. Tenía ojeras oscuras hundiéndole los ojos, la barba de 2 días sombreándole la mandíbula y caminaba apoyándose ligeramente en la pared. Los estragos del gas y la falta de sueño lo habían envejecido 5 años en 2 días. Alejandro levantó la vista y se encontró con los ojos oscuros de Rita. Se detuvo a medio camino, sorprendido de verla allí. La última vez que habían cruzado palabras fue en la calle polvorienta del barrio, cuando ella todavía sonreía, cuando él todavía llevaba el anillo de compromiso de Valentina en el bolsillo. «Rita». Alejandro carraspeó, intentando aclarar su voz ronca. «No sabía que estabas trabajando aquí. ¿Cómo? ¿Cómo están las cosas por allá?». Rita sostuvo su mirada. Vio la vulnerabilidad en el rostro de ese hombre rico. Lo vio roto, engañado, atado a un departamento por culpa de un accidente que él creía real y un secuestro que lo mantenía secuestrado a él también. Sintió un levísimo pinchazo de lástima en algún lugar recóndito de su pecho, pero el muro de hielo que había construido esa mañana era demasiado grueso. «Todo está bien, señor Alejandro», respondió ella, con una voz tan plana, tan carente de melodía,
que Alejandro frunció el ceño, desconcertado. La señorita Valentina sigue con el proyecto de los árboles. La mención de Valentina fue como un golpe físico para él. Alejandro bajó la mirada hacia el suelo de madera, asintiendo despacio. Me alegro mucho por ella. Alejandro se frotó la frente. Rita, ¿podrías darme un vaso con agua? Por favor, tengo que tomarme una pastilla para el dolor de cabeza. Enseguida, Rita caminó hacia la cocina. Sirvió el agua y se la entregó. Alejandro murmuró un agradecimiento. Se tragó la pastilla y regresó a su habitación, arrastrando los pies como un hombre condenado. Rita lo observó cerrar la puerta. Ese era un mundo real. Los que tenían dinero también sufrían. Sí, pero su sufrimiento ocurría en camas con sábanas de hilo egipcio, con médicos privados y pastillas a la mano. El sufrimiento de San Jerónimo ocurría en sillas de plástico rotas. Dio media vuelta. Preparó la bandeja con la taza de café negro, 2 tostadas secas, y caminó por el pasillo hacia la habitación principal, donde Macarena Maguiñá llevaba horas encerrada. La puerta de caoba maciza estaba entornada. Había una rendija de un par de centímetros por donde se filtraba la luz de las lámparas y el sonido de voces apresuradas. Rita levantó una mano para tocar la madera, pero se detuvo. Desde el interior, la voz de Macarena sonaba aguda, rota por el pánico, completamente desprovista del tono de niña buena que siempre usaba frente a Alejandro. Es que no lo entiendes. Jimena no es un secuestrador cualquiera de la calle. El sonido de unos pasos frenéticos acompañaba la voz de Macarena. Estaba caminando en círculos. Es Rodrigo. Mi propio abogado armó todo este circo. Rita se quedó paralizada. La bandeja de plata en sus manos se volvió de pronto pesadísima. El hielo de su muro interior se agrietó por un instante, permitiendo que la sorpresa se filtrara. ¿El abogado? Adentro de la habitación, Jimena estaba sentada en el borde de la cama, hablándole a Macarena en un susurro urgente. Aterrorizado, Maca, baja la voz. Alejandro está en el cuarto de al lado. Si te escucha, se va a ir corriendo donde el viejo Edmundo a contarle todo. Me da igual si me escucha, sollozó Macarena. Aunque hizo el esfuerzo de bajar el tono. Jime, estoy atrapada. Fui al penthouse de Rodrigo a exigirle respuestas, y me lo escupió en la cara. Él contrató a esos matones. Él orquestó que interceptaran el auto de Edmundo. A mi mamá la secuestró el abogado de la familia. Pero... ¿por qué? Rodrigo ya gana un montón de plata con las empresas de tu padrastro. ¿Para qué arriesgarse a ir a la cárcel por un secuestro? Rita contuvo la respiración en el pasillo. Apretó los pulgares contra el borde de la bandeja, escuchando el sonido de la decadencia humana al otro lado de la puerta, por venganza y por avaricia. Y porque nosotras le dimos la excusa perfecta, explicó Macarena, con la voz temblando por las lágrimas. El infeliz del portero Beto estaba extorsionando a mi mamá con unas fotos. Fotos donde ella salía de un hotel barato con otro hombre. Le exigía $1 millón a cambio de su silencio. Mi mamá recurrió a Rodrigo para que nos ayudara a asustar a Beto. Y el muy maldito de Rodrigo se dio cuenta de que podía sacar mucho más que $1 millón si cambiaba las reglas del juego. Jimena soltó un jadeo sordo. No me digas que... Sí. Macarena soltó un gemido desesperado. Rodrigo se negó a pagarle a Beto y prefirió secuestrar a mi madre. Y ahora le está exigiendo a Edmundo $4 millones. $4 millones. Jimena. Edmundo está vaciando las cuentas de la constructora ahora mismo creyendo que está salvando a mi mamá de una banda de criminales callejeros, cuando en realidad le está llenando los bolsillos a su propio abogado. Rita parpadeó. La cifra rebotó en las paredes de su cráneo como un disparo. $4 millones. 15 millones de soles. Esa cantidad de dinero no cabía en su cabeza. Con el 1% de esa cifra. No. Con una fracción minúscula de ese dinero. La clínica privada habría abierto sus puertas de par en par. Milagritos habría nacido en una cama tibia, rodeada de doctores sonrientes. Habría estado respirando. Habría tenido una vida. Y esta gente,
Esta gente estaba jugando con millones de dólares para tapar una infidelidad de hotel barato y llenar los bolsillos de un abogado corrupto. La bilis le subió por la garganta a Rita. El asco que sintió fue tan puro, tan absoluto, que sus manos temblaron, haciendo que la taza de porcelana tintineara ligeramente contra el plato. Adentro, la conversación continuaba, ajena al testigo silencioso en el pasillo. Maca, escúchame bien, decía Jimena, adoptando un tono calculador, el mismo que usaba para negociar contratos publicitarios. Tienes que calmarte. Si Rodrigo armó esto, significa que no va a matar a tu mamá. Solo quiere asustar al viejo para que suelte la plata rápido. Es un negocio, me amenazó. Jimena me dijo que si yo abría la boca, si le decía una sola palabra a Edmundo o a la policía sobre las fotos o sobre él, mañana en la mañana me mandaban una caja con la mano de mi mamá adentro. Entonces te callas, cierras la boca. Macarena, vas donde Edmundo, le lloras un poco más, te aseguras de que el viejo pague el rescate hoy mismo. Y San se acabó. Cuando tu mamá vuelva, ya verán cómo manejan a Rodrigo. Pero ahora mismo, la prioridad es que la vieja sobreviva y que el viejo pague. Tú no tienes la culpa de esto. Alejandro no se me despega de al lado. Me prometió que íbamos a atrapar a los culpables. Si él se entera de que yo sé quién es el secuestrador, y me lo estoy callando para proteger el asqueroso secreto de mi madre, me va a odiar para siempre. Él no se va a enterar nunca. Alejandro es muy noble. Maca, él solo ve lo que quiere ver. Y ahora te ve a ti como a una víctima que necesita protección. Úsalo. Apoya a Chingyao. Llora en su hombro. Haz que se sienta útil. Y cuando todo esto pase, él va a estar tan atado a ti emocionalmente que la chola esa de San Jerónimo va a ser solo un mal recuerdo. Rita apretó los labios hasta hacerse sangre. La chola esa de San Jerónimo. Todo era un teatro podrido. La angustia de Macarena. La devoción ciega de Alejandro. La preocupación de Edmundo. Estaban viviendo en un castillo de naipes construido sobre el lodo. Bastaba con que Rita empujara la puerta, entrara a la habitación y gritara la verdad. Bastaba con que caminara los 5 metros que la separaban del cuarto de Alejandro, lo despertara y le dijera lo que acababa de escuchar. Podía destruir a Macarena en 3 segundos. Podía abrirle los ojos a Alejandro y mandarlo de regreso a los brazos de Valentina. Podía hacer justicia. Pero entonces, mientras el impulso justiciero latía en su sangre, una voz mucho más oscura, mucho más fuerte, resonó en su mente. Era la voz de Rocky, llorando de rabia en la vereda de su casa. Yo no quiero ser pobre. Yo voy a tener el dinero suficiente para que no me cierren ningún tipo de puerta. Si Rita abría la boca y delataba a Macarena, la echarían de ese departamento a patadas. Perdería el trabajo, perdería el sueldo inflado y sin recibos por honorarios que Jimena le había prometido esa misma mañana. Volvería a San Jerónimo, con las manos vacías, a mirar las paredes de madera de su cuarto, a depender de los negocios oscuros en los que Rocky se estaba metiendo. ¿Qué le importaba a ella si Edmundo perdía 4 millones de dólares? ¿Qué le importaba a ella si Alejandro era engañado por una niña rica? El dolor de esa familia no era su dolor. Ellos tenían millones para secarse las lágrimas. Ella solo tenía un osito de peluche escondido en el bolsillo y un marido que se estaba perdiendo en la delincuencia por falta de plata. El mundo no era justo. El mundo era un lugar donde la gente se moría en las salas de espera porque no tenían un fajo de billetes para comprar atención médica. Rita cerró los ojos y respiró hondo. Visualizó la rabia, la indignación, el asco, y con una fuerza de voluntad sobrehumana, empezó a enterrar esas emociones una por una. Debajo de una capa de hielo macizo, congeló su empatía, congeló su lealtad hacia Valentina, congeló su sentido de la justicia. No iba a ser la salvadora de Alejandro Osores, iba a ser la empleada de Macarena Maguiñá. Iba a ser un robot, una pared, un mueble más en ese departamento asquerosamente caro.
Iba a cobrar su sueldo en silencio y a usar ese dinero sucio para construir su propia muralla contra la pobreza. Levantó una mano, formó un puño y golpeó suavemente la madera de la puerta. El sonido ahogó la conversación en el interior al instante. Hubo un silencio aterrorizado al otro lado, seguido del sonido de unos pasos rápidos y un carraspeo nervioso. Jimena abrió la puerta a medias, asomando solo la cabeza, con los ojos muy abiertos intentando descifrar cuánto había escuchado la mujer que tenía enfrente, pero cuando Jimena miró el rostro de Rita, no encontró nada. No había sorpresa, no había indignación, no había el más mínimo atisbo de curiosidad. Los ojos de Rita eran dos piedras negras, frías, abismales. El rostro de una mujer que ya había visto cosas mucho peores que las intrigas de unas niñas mimadas. ¿Qué pasa? Rita, preguntó Jimena, forzando un tono casual. Aunque la voz le tembló ligeramente en la última sílaba, Rita sostuvo la bandeja con firmeza, sin que la porcelana tintineara ni una sola vez. El desayuno para la señorita Macarena, dijo Rita. Su voz era un témpano perfecto, una grabación de contestadora automática. El café está recién pasado, y las tostadas no tienen mantequilla, como me pidió. Jimena exhaló sin darse cuenta, aliviada al comprobar que la empleada de San Jerónimo no era más que eso, una empleada sorda, ciega y muda, incapaz de entender lo que pasaba a su alrededor. Ah, claro. Gracias. Rita, pásame la bandeja. Y cuando termines de limpiar la sala, puedes irte temprano hoy. Ya no hay más cajas que abrir. Gracias. Señorita Jimena, con su permiso. Rita le entregó la bandeja. No intentó asomarse para ver a Macarena. No miró hacia la habitación de Alejandro. Dio media vuelta y caminó por el pasillo con el mismo paso mecánico con el que había entrado al edificio. El muro de hielo estaba terminado. Y detrás de él, Rita guardaría el secreto de los $4 millones, usándolo como un escudo para sobrevivir en el mismo infierno que se había tragado a su hija.